Me ponía a propósito y lo voy a volver a poner antes de que pasemos al tema. Carlos Reyes dice, militarizar a la Guardia Nacional. Ah, militarizar a la Guardia Nacional es lo correcto. Bueno, y perdón, es que leí, no es lo correcto, perdón. Una disculpa, estimado Carlitos. No, es lo correcto. Es que no se militariza. No se militariza en cuanto a que tiene que seguir las reglas castrenses al 100. No. Pasa a la Secretaría de Defensa Nacional para su protección y supervisión para que no se vaya a pervertir. Le escuchaba al abogadazo César Gutiérrez Priego en una entrevista con Manuel Pedrero en su canal, Manuel Pedrero en Canal de los Reporteros, que no es lo ideal, pero que en menos decía el abogado Gutiérrez Priego, nómbrenme a un civil que tenga la experiencia operativa de un militar en el combate al crimen organizado y saberlo traducir a seguridad pública. Uno, denme uno. Y el abogadazo César Gutiérrez no es el primero que lo decía. También Alfonso Durazo Montaño, cuando era secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, hoy gobernador del estado de Sonora, lo cuestionan fuertemente cuando se estaba eligiendo al general en situación de retiro Luis Rodríguez Bucio como comandante de la Guardia Nacional y le decían, es que cómo ponen un militar. Dijeron que iba a ser civil y están poniendo un militar al frente. Y Alfonso Durazo dijo en aquel tiempo lo que el abogadazo Gutiérrez Priego dijo en la entrevista con Pedrero. Denme un nombre y se los arrebato. Uno. No les pido 2, 3, 5. Uno. Denme uno. Nadie a la fecha, repito, nadie a la fecha, chairo, fifí, liberal, conservador, medio de comunicación corporativo, medio de comunicación digital, nadie ha podido dar un nombre que tenga la experiencia operativa que tiene un militar de más de 25 años en esa fuerza de seguridad interior y exterior y que además tenga la experiencia de combate al crimen organizado desde el punto de vista policial. Nadie hasta ahorita. Nadie. Apenas están saliendo los primeros cuadros formados ya de la Guardia Nacional. Cuadros civiles entrenados con disciplina militar. Ahora, ¿se militariza o no se militariza? Amigas y amigos, no es lo mismo que se militarice a nivel institucional como se pretende hacer ver a que se militarice a nivel operativo. La Cámara de Diputados y el Senado de la República votaron, escúchenme bien lo que les voy a decir, y lo digo con responsabilidad. La Guardia Nacional nació militarizada. ¿Por qué? Porque sus elementos reciben entrenamiento con disciplina militar. La Guardia Nacional es disciplinada militarmente de origen y eso lo votaron los diputados y los senadores en el Congreso de la Unión. Sí, así nació, pero no es lo mismo responderle al pueblo que responderle al presidente. Recordemos que antes los militares que hacían tareas de seguridad pública le respondían al secretario de la Defensa y al presidente de la República, nada más. No le querían responder al Ministerio Público Federal, mucho menos al Ministerio Público Estatal o Municipal. No existía eso. Si cometían alguna violación a derechos humanos, encubrían lo que había sucedido. Villas de Salvarcar, San Fernando, los 43 de Ayotzinapa, que todavía está eso en investigación, se encubrían. ¿Qué hace esta administración ahorita? Y ha sucedido. Elementos militares, ya sea de Sedena, Marina o Guardia Nacional, que incurran en violaciones de derechos humanos, se van a investigación. Y ya han habido varios casos en que se han separado a militares marinos o ejército o guardias nacionales de su cargo para ser investigados por el Ministerio Público Federal, cosa que antes no pasaba. No sucedía, simple y sencillamente. Ahora bien, echándome un clavado a la ley de la Guardia Nacional, porque amigas y amigos, aquí no hablamos desde los tuitazos que lanzan los expertos o los analistas. Aquí nos vamos a la fuente original y vemos qué es lo que está pasando con el tema. Y me eché un clavado a la ley de la Guardia Nacional de bote pronto, efectivamente. Y esto es lo que encontré. Nos vamos a ir a los puntos exactos porque la ley de la Guardia Nacional es un documento de 37 cuartillas. O sea, es un documento bastante extenso. No tan extenso como nuestra Constitución, pero 37 cuartillas pues sí es alguito, ¿no? Esta es la ley de la Guardia Nacional, emitida, publicada, o sea, no es algo nuevo, en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019.
Y sabemos, ley de la Guardia Nacional, texto vigente, la nueva ley aprobada en el Diario Oficial el 27 de mayo de 2019. Al margen un sello con el escudo nacional que dice Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República. Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed. Que el honorable Congreso de la Unión sea servido a dirigirme el siguiente decreto. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos decreta, se expide la ley de la Guardia Nacional. Artículo único, se expide la ley de la Guardia Nacional. Y aquí empieza. Ley de la Guardia Nacional, título primero, disposiciones preliminares, etcétera, etcétera. Y de esto es de lo que se agarran ahorita para decir que el presidente militariza la Guardia Nacional. ¿Qué dice el artículo primero? La presente ley es de orden público, de la aplicación en todo el territorio nacional, reglamentada en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional. Artículo 2. Para efectos de la presente ley se observarán los siguientes efectos. Carrera de Guardia Nacional, el Consejo, comandante operativo, instituciones, personal de la Guardia Nacional, reglamento y esto. Secretaría, se refiere a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al secretario, al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que hoy está depositada en la persona de Rosa Isela Rodríguez. El artículo 4, de aquí se agarran, dice, la Guardia Nacional es una institución de seguridad pública de carácter civil, disciplinada y profesional como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, o sea, de la de Seguridad y Protección Ciudadana. Y de aquí se agarra. No, la Guardia tiene que ser civil. O sea, ¿cómo que la de Secretaría de Defensa? A ver, ¿qué dice el artículo 3? En primer lugar, empecemos con el show. A falta de disposición expresa se aplicarán en forma supletoria en lo que resulten aplicables la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como otra normativa aplicable en la materia. Aquí donde dicen otra normativa, este pedacito, así lo voy a hacer más grande para que se vea bien. Cuando dice otra normativa aplicable en la materia, se refiere a todos estos argumentos legales que le dan vida a decisiones sobre la Guardia Nacional que, aunque pudieran no mencionarse explícitamente en esta ley, sí entran dentro del marco constitucional del que puede echar mano el presidente de la República. Eso no te lo dicen. Artículo 3 de la Guardia Nacional, otra norma aplicable en la materia. De aquí nos vamos a ir hasta el artículo 8. ¿Qué dice el artículo 8? La Guardia Nacional regirá su actuación por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Es decir, ya desde aquí podemos ver que no importa que esté adscrita a la Secretaría de Seguridad o a la Secretaría de Defensa. Lo que importa es esto. Que actúe de acuerdo a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Eso es lo que importa. Lo otro es administrativo. Con que un guardia nacional cumpla con esto, no importa si está adscrita a la Sedena o si está adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección. No, tiene que cumplir con esto. ¿Sale? Luego, vámonos al artículo 26 y nos vamos exactamente a la fracción 8. Dice, la carrera de Guardia Nacional se regulará conforme a lo siguiente y ya da una serie de elementos, pero la que nos interesa es la fracción 8. ¿Por qué? Este es el meollo. Fracción 8 del artículo 26 de la Ley de la Guardia Nacional. El personal de Guardia Nacional podrá ser cambiado de adscripción con base en las necesidades del servicio. Cuando tú, Andrés Manuel López Obrador, estás pasando a la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional, estás haciendo un cambio de adscripción. Ya desde aquí, lo que está haciendo el presidente de cambiar a la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de Defensa, esto está permitido por el artículo 26, fracción 8 de la Ley de la Guardia Nacional. Ya desde aquí podemos decir con total certeza que lo que está haciendo el presidente no es nada ilegal ni incorrecto. Aquí lo dice. Y esto fue, repito, y aquí dice arribita, ¿qué dice? Cámara de Diputados son del Honorable Congreso de la Unión. Ley de la Guardia Nacional, nueva ley del 27 de mayo del 2019. O sea, lo que está haciendo el presidente
está respaldado por el artículo 26, fracción 8 de la Ley de la Guardia Nacional. Ahora, ¿por qué a la Sedena? ¿Por qué no sé, a la Secretaría del Trabajo para que se les capacite, ¿no? Al final, el Guardia Nacional es una actividad laboral, es una chamba, pues. Vámonos ahora al artículo 39, fracción 3, que se trata de la profesionalización. La profesionalización del personal de la Guardia Nacional se realizará a través de ¿qué? Ojo, ¿qué dice aquí? Aquí tenemos la fracción 3. Las instituciones de educación. ¿Qué dice, amigas y amigos? ¿De educación qué? Educación militar y naval. Repito, la profesionalización del personal de la Guardia Nacional se realizará a través de ¿dónde? Instituciones de educación militar y naval, así como de los centros de adiestramiento de las Fuerzas Armadas, en los términos de los convenios de colaboración que para tal efecto suscribe el secretario con las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, en lo relativo a la homologación de educación y capacitación. Lo que les decía hace ratito, ¿no? De que la Guardia Nacional nació militarizada porque recibe preparación y adiestramiento militar. Lo dice y sostiene el artículo 39, fracción 3. Esa jalada que dice la oposición, Andrés Manuel está militarizando la Guardia Nacional. Perdón, son mamadas, son chingaderas. Perdón, no hay forma diplomática ni bonita ni light de decirlo. Son auténticas jaladas. Aquí el artículo 39, fracción 3 lo está diciendo. ¿Quién profesionaliza a los guardias nacionales? La educación militar y naval. Los centros de adiestramiento de las Fuerzas Armadas. Haciendo convenios, obviamente, para que se les entrene no como militares, porque no van a acceder a la jerarquía militar, sino que reciban la disciplina y la preparación de un militar para el campo operativo. Es decir, son hombres y mujeres que se van a preparar valga la redundancia, bajo la preparación más chingona para que reciban adiestramiento militar, pero también adiestramiento civil. Las dos cosas a la par. Por eso aquí, el artículo 39, fracción 3, también habla de lo relativo a la homologación de la educación y capacitación, porque ellos no van a ser militares de carrera, pero sí necesitan la disciplina militar. ¿Ok? Entonces ya tenemos que pueden cambiar de adscripción. 1. Ya tenemos que ¿quién nos profesionaliza? La Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Vámonos ahora, amigas y amigos, al artículo 57. El personal de la Guardia Nacional deberá sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, a la obediencia a la superioridad, así como al código de ética de la Guardia Nacional. Es decir, no se van a regir por manuales emitidos exprofesamente para militares de carrera, como lo hace la Sedena y como lo hace la Marina para sus propios elementos, sino que la Guardia Nacional va a tener su propio código de ética y tiene que comportarse como tal. El hecho de que pase a la protección de la Sedena no quiere decir que van a deshacer del código de ética de la Guardia Nacional. Van a seguir conservando sus manuales. Lo dice el artículo 57 de esta ley. Entonces ya tenemos que pueden cambiar descripción, que los profesionaliza la Sedena y la Marina, que tienen su propio código de ética, aunque los adiestre y prepare la Sedena y la Marina. Vámonos al artículo 86. La coordinación operativa interinstitucional será de carácter permanente y estará integrada por representantes de las dependencias siguientes: de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero además, ¿aparte de quién? De la Secretaría de Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. Es decir, repito, coordinación operativa interinstitucional de carácter permanente. Es decir, que aunque la Guardia Nacional pase a ser protegida por la Secretaría de Defensa, no es algo nuevo. Ya la Sedena sabe cómo funciona la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque hay una coordinación operativa interinstitucional de carácter permanente. No es algo nuevo con que se van a encontrar. No es como que les pasamos los guardias nacionales y órale, cabrones, a la chingada. A ver, a prepararse militarmente. Órale, pararse a las 5 de la mañana a correr 10 vueltas y meterme chingos de abdominal. No funciona así. Ya hay una coordinación entre la Sedena, la Marina y la Secretaría de Seguridad. Coordinación entre las tres entes. Ahorita que hacen el cambio de adscripción, repito, cambio de adscripción amparado por el artículo 26, fracción 8 de la Ley de la Guardia Nacional,
no es que la Sedena vaya a recibir algo nuevo, sino que va a recibir algo que ya conoce y algo de lo que forma parte. Fíjense, ya vimos que puede cambiar descripción, que los profesionaliza la Sedena y la Marina, que tienen sus propios manuales de ética y de responsabilidad, no se manejan por lo que les dicten los superiores y ya hay un código de ética. Que los organismos operativos permanentes que le dicen qué hacer y cómo hacerlo, está integrado por la Secretaría de Seguridad, la Sedena y la Marina. O sea, ahí están permanentemente metidos los líderes, los jefes militares. Eso de que se militariza la Guardia Nacional no es algo nuevo, repito, son jaladas. Y ahora vámonos, amigas y amigos, al artículo 93. En los casos en que resulte necesario, la Guardia Nacional podrá auxiliarse de cualquier institución de seguridad pública o personas que presten servicio de seguridad privada en términos de la ley. De acuerdo a las actividades que ha venido desarrollando la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina en los últimos años, y no me refiero a los últimos años del sexenio AMLO, sino a los últimos años desde incluso desde el sexenio de Calderón, donde han estado realizando labores de seguridad pública, bajo esa premisa, bajo ese en derecho se llama precedente, la Sedena y la Marina entran dentro de las instituciones de las que la Guardia Nacional puede auxiliarse en materia de ¿qué? En materia de seguridad pública. O sea, estas dos, seguridad pública. Para concretar, la Guardia Nacional puede cambiar de adscripción, lo dice el artículo 26, fracción 8. Los profesionaliza la Sedena y la Marina, lo dice el artículo 39, fracción 3. Se define su responsabilidad como cuerpo independiente, lo dice el artículo 57. Luego, además, la coordinación operativa está integrada por Sedena, Marina y Secretaría de Seguridad. Cuando la Sedena recibe a la Guardia Nacional, no es como que algo nuevo que le van a ensartar para ver qué pasa. Es algo con lo que ya ha venido trabajando. Esto es artículo 86. Y por último, no por eso menos importante, tenemos que, bajo el precedente de que la Sedena y la Marina han venido realizando labores de seguridad pública en los últimos años, es que se les puede considerar como una de las instituciones de seguridad pública de las que puede auxiliarse la Guardia Nacional. Entonces, amigas y amigos, el argumento jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, para empezar, porque no es lo único, está amparado por el artículo 8, 26 fracción 8, 39 fracción 3, 57, 86 y 93 de la ley de la Guardia Nacional. Luego, entonces, lo que el presidente López Obrador está haciendo no es nada ilegal, no es nada que viole derechos humanos, no se está militarizando un cuerpo que ya tiene preparación militar, no se puede militarizar lo que ya está militarizado, y esto es por la preparación y adiestramiento que reciben los elementos de la Guardia Nacional, no dicho por mí, no dicho por el presidente, dicho por la ley que los mismos diputados y senadores aprobaron por mayoría calificada, por lo tanto tuvo que haber, sí, legisladores de Morena, del PT, del Verde, del PES, pero también del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano. Ellos lo aprobaron. Entonces, Rodrigo, ¿en qué se basan? ¿Por qué dicen ellos que militarizar? ¿Y por qué si ellos lo aprobaron lo siguen sosteniendo? Porque recordemos que el mexicano en general, salvo sus honrosas excepciones, es jurídicamente ignorante. No conoce todas sus leyes, ni está obligado a conocer absolutamente todo el marco legal. Entonces, ¿de qué se aprovecha la oposición? De la ignorancia. La gente no conocemos el 100% del marco legal que rige a lo largo y ancho de nuestro país. Como la gente ignora, la gente no sabe, la gente no conoce todo el marco legal completito de pies a cabeza, desde el primer artículo de la ley más vieja hasta el último artículo de la ley más reciente, entonces se aprovechan. Nos tiran choros mareadores, invitan a sus expertos a las mesas de análisis en Televisa, con Aristegui, con Ciro, con Pascal Beltrán del Río, con López Dóriga, con Lore de Mola, con el que me pongas enfrente. No, sí está violando la ley, ni madres. Tenemos 6 artículos de la ley de la Guardia Nacional que lo respaldan. Además del artículo constitucional que define al presidente de la República como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, entre los que están Ejército, Marina y Guardia Nacional, amigas y amigos. Ahora, pasemos al siguiente elemento porque esto es importantísimo. Dele compartir en este momento porque vamos a pasar al discurso de la oposición. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a estar escuchando en los próximos días.
Es lo que vamos a estar escuchando. Y militarizan, y el presidente dictador, y el presidente tirano, y el presidente violador de derechos humanos. Lo van a seguir mencionando, lo van a seguir diciendo, y tenemos que estar bien enterados de cómo se caen todas esas mentiras. Porque te van a bombardear en radio, en televisión, en medios digitales, en revistas, en periódicos, en los chats de WhatsApp, en los chats de Telegram. Te lo van a estar bombardeando. Andrés Manuel López Obrador es un dictador, un tirano que está militarizando al país. Pues resulta que hubo un debate importante en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La primera exposición, ya sé que a muchos les incomoda, pero pues hay que tratarla, porque esa mujer es de las que anda friegue y friegue y friegue y friegue, diciendo que el presidente militariza y esto y lo otro, ¿no? Es importante. Me refiero a la despreciable Kenia López Rabadán. Vean, antes de empezar aquí el video, vean cómo tiene aquí su pantallita, Kenia López, y tiene aquí el filo de reporteros tomándole fotos. 1, 2, 3. Aquí está, parece que es Dante Delgado, no estoy muy seguro, sinceramente, de quién sea. Pero para que vean, cómo se las gasta esta señora, de que tiene siempre a sus fotógrafos y tomándole fotos, y luego le editan los videos. Y ahí están los videos de Kenia López Rabadán en las redes sociales de los senadores del PAN y de la cuenta del partido, y en la red social de ella, en su cuenta de Twitter, que por cierto, la cuenta @cr-político está ilegalmente bloqueada. Y digo ilegalmente porque ya la Suprema Corte de Justicia dijo que los servidores públicos, y quiero pensar que ella es una servidora pública, no pueden bloquear a ningún usuario de redes sociales bajo el principio del derecho a la información veraz y expedita. O sea, información segura y información rapidita. Pues, pero bueno, vamos a ver, amigas y amigos, este manojo de mentiras que dice la senadora Kenia López Rabadán, porque es lo que vamos a estar escuchando en los medios y tenemos que estar preparados. Corre video. Un tirano es quien abusa de su poder. ¿Cuándo López Obrador se volvió un tirano? Pues no, senadora, López Obrador no se ha vuelto un tirano. ¿Cuándo el presidente de la República dejó de defender las causas de los mexicanos para abusar de su poder y volverse un tirano? El presidente López Obrador nunca ha dejado de defender las causas de los ciudadanos para volverse un tirano. Nunca lo ha hecho y nunca lo va a hacer. Y la prueba es de que usted está ahorita en una tribuna con el micrófono en mano diciendo un montón de mentiras sin que nadie le diga nada. Y sin miedo a ir a parar a la cárcel como antes sí podía llegar a suceder. ¿Cuándo el presidente de la República dejó de pensar en la democracia y se volvió un tirano? El presidente López Obrador nunca ha dejado de pensar en la democracia. Tanto que participó no en 1 ni en 2, sino en 3 procesos electorales, a pesar de que sabía que en el tercer le podían hacer fraude. Pero los ciudadanos salimos a votar masivamente y les chingamos el fraude que tenían programado, porque fue demasiada la masa que salió a ejercer su voto. Ahora, hago una pregunta válida. ¿Hay alguna propuesta, iniciativa de ley, iniciativa de reforma, algo en el discurso de la senadora López Rabadán? ¿Cuándo López Obrador dejó de creer en aquello que luchaba? No ha dejado de creer en aquello que luchaba, lo sigue creyendo y lo está materializando. Que a ustedes no les guste, es otro boleto. Es terrible ver a un presidente obsesionado con aplastar a los demás poderes. No, vuelvo a lo mismo. La prueba de que no aplasta a los demás poderes es que usted, senadora López Rabadán, está con un micrófono en mano sin miedo a ser aplastada. Es una vergüenza ver cómo López Obrador quiere aplastar al poder legislativo y ustedes en Morena se lo permiten. No, el presidente no necesita que se le permita nada o que le den permiso para algo. Si él quisiera aplastar a la oposición, lo haría con todo el poder del Estado y muchos ciudadanos, no todos, muchos ciudadanos estarían felices de que los aplastaran realmente. No todo, y digo no todos, porque habemos personas que todavía queremos esperar algo de la oposición. Pero pues ahorita la oposición para lo único que sirve es para confirmar que Andrés Manuel López Obrador tiene razón. El proyecto de nación que le conviene a México es el que se está implementando. ¿Por qué no le conviene el otro? Primero porque nos hundió en deuda y en crisis económicas y humanitarias brutales. 1. Y 2, ahorita que son oposición y que tienen que proponer, no proponen. Pues así como.
Es inentendible ver cómo el presidente de la República, a través de un decretazo o a través de un acuerdo, quiere militarizar al país, cuando claramente el artículo 21 constitucional establece que el mando de la policía, de las fuerzas de seguridad en este país, sean civiles. Acabamos de ver, no en uno ni en dos, sino en 6 artículos de la Guardia Nacional, por qué la Guardia Nacional no se militariza en los términos que nos tratan de vender. Ellos mismos votaron la ley y saben que tiene cierto grado de militarización porque la Guardia Nacional los adiestran militares, los adiestran marinos militares, se adiestran en centros formativos de las Fuerzas Armadas. Ya desde ahí, la Guardia Nacional en sentido frío nació militarizada y ellos lo votaron y ahora se viene a sorprender. Y nos quiere vender la idea de que la Guardia Nacional se está militarizando porque el mando es militar. Pero no proponen un solo nombre de un civil que tenga una experiencia operativa y de campo, de un militar de más de 30 años de servicio, como lo es el general en situación de retiro, Luis Rodríguez Bucio. ¿Cómo se atreve a querer militarizar a México cuando los organismos internacionales de derechos humanos han dicho que los militares deben estar en los cuarteles? ¿Cómo se atreve? Lo que pasa es que muchos de esos organismos de derechos humanos o sí saben y se hacen tontos o ignoran lo que sucede aquí en México, ¿no? Esto se lo dije a Vicente Serrano hace aproximadamente unos 3 años ya, en una de mis primeras participaciones en Sin Censura. A propósito del tema de la Guardia Nacional. Se lo dije a Vicente y lo he dicho en más de una ocasión y se lo vuelvo a decir a ustedes, amigas y amigos, a las más de 80 personas que están conectadas a través de nuestras plataformas. Yo les pregunto, ¿usted confía, estimado suscriptor, en su policía local? ¿Confía en su policía municipal? ¿Confía en la policía de su estado? ¿Confía en el fiscal de su estado? ¿Confía en su gobernador? Si la respuesta es no, que así es en muchos casos, esa es la razón por la que la Guardia Nacional tiene que estar en coordinación con la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Por eso, y solo por eso, porque los estados no han hecho su trabajo, muchos, no digo que todos, pero en muchos así es que la Guardia Nacional debe de tener cierto grado de disciplina militar. Y no se puede hablar de una militarización porque el comandante sea un militar en situación de retiro. Pues no. Entonces estos organismos internacionales o son cómplices o son ignorantes. A no obedecer a la Constitución. ¿Saben por qué lo hace? Porque es un tirano. Lo hace porque la Constitución se lo permite. Él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, te guste o no te guste, aunque te arda el hocico. El presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas por ley. ¿Saben por qué lo hace? Porque ustedes en Morena están calladitos y obedeciendo. ¿Saben por qué lo hace? Porque lamentablemente engañó al pueblo mexicano diciendo que los militares se iban a regresar a sus cuarteles. Bueno, aquí a la senadora ya le dio amnesia de la cabrona porque ella fue de las que votó que el ejército sí, la Marina sí van a regresar a los cuarteles en el último año de los últimos 3 meses del sexenio de la actual administración. Es decir, el presidente entrega la banda presidencial el 1 de octubre del 2024. Quiere decir que tiene julio, agosto y septiembre del 2024 para que los militares regresen a los cuarteles. Los últimos 3 meses del sexenio. Y eso lo votaron en la Cámara de Diputados y en el Senado. Solo que a Kenia López Rabadán ya le dio de esa amnesia selectiva en la que ya no se acuerda lo que ellos mismos pusieron su voto a favor. A lo mejor ella votó en contra, pero para esto se necesitaba una mayoría calificada. Y recordemos, ni Morena con sus aliados ha tenido mayoría calificada. Nunca la ha tenido. Siempre ha tenido que negociar con la oposición. Entonces, este dictamen que acabamos de revisar de la Guardia Nacional tiene también el sello no solo de Morena, sino también el sello de la propia oposición de PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Es evidente que el presidente de la República no entiende que su estrategia de inseguridad ha generado muerte en este país.
Es evidente que el presidente de la República no ve, no escucha, no siente el dolor de la familia de más de 124,000 asesinados en México en su gobierno corrupto e ineficiente. Ándale, pues. Ahora resulta que el presidente, que tiene una conferencia de prensa diaria, que tiene una reunión de seguridad con su gabinete diario, que ha coordinado que todos los estados de la República tengan una reunión de seguridad diaria. Un presidente que una vez a la semana da el parte de seguridad con su subsecretario de seguridad, con su titular de defensa, con su titular de marina, con el subsecretario de derechos humanos, con el secretario de gobernación y a veces con el comandante de la Guardia Nacional. Por lo menos una vez a la semana, y en el caso de algunos de perdida una vez al mes, ese presidente es indolente ante la inseguridad que se vive en México. Seguro han de querer el ejemplo de Felipe Calderón, ¿verdad? O el de Peña Nieto, ¿no? O el de Fox, ¿no? Seguro. Militarizar. Recordemos, Vicente Fox militarizó la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General, cuando nombró al general de división en activo, Rafael Maceo de la Concha, como titular de la Procuraduría General de la República, de la PGR. Eso sí fue militarizar, para que vean. Un militar en activo al frente de un organismo civil, nombrado por el propio presidente de la República. Mandó a Julián Leizaola, general en situación de retiro, a combatir el crimen organizado en Tijuana durante su sexenio. Este fue Fox. El general Galván, el secretario de la defensa de Felipe Calderón, fue llamado responsable y audaz en su estrategia de seguridad. Cuando ellos sí militarizaron el país, ellos sí. Utilizaban al ejército para labores exclusivamente armadas. Cuando acabamos de ver, ¿para qué se utiliza hoy el ejército? Lo acabamos de ver ahorita en Protección Civil. Se utiliza no nada más la fuerza bruta, sino también, la inteligencia. Pero eso a la senadora, pues se le olvida. Es evidente, compañeras y compañeros. Hay una pregunta. ¡Órale! ¡Una pregunta! Sí, presidenta. Si es que quiere aceptarla. Que le den el uso de la voz ahí a su escaño. ¿A quién? Zarzosa. A ver, sí, presidenta, gracias. Preguntarle a la senadora Kenia si me pudiera responder. Es evidente que este gobierno sufre el síndrome de la chimoltrufia, porque, como dice una cosa, dice otra. Apenas en el sexenio pasado se rasgaban las vestiduras porque decían que no iban a permitir que se militarizara el país. Incluso veíamos a quien hoy es su dirigente nacional de Morena con cartelones que decían que no a la militarización, entre otros personajes. Y hoy pues son fieles defensores de esta estrategia. Yo le preguntaría, senadora, ¿cuál es su parecer, cuál es su opinión acerca de este doble discurso, de esta doble moral? A ver, aquí antes una precisión. ¿Por qué se manifestaban Andrés Manuel López Obrador y Mario Delgado, que es a personas a las que se refiere? ¿Por qué se manifestaron en contra de la militarización de México? En contra de que los militares estuvieran en las calles. La razón es bien simple, y no la dijeron ellos, la dijo el general Salvador Cienfuegos Cepeda, el secretario de Defensa de Peña Nieto. La razón fue que no tenían un marco legal y tenían que decidir los elementos de tropa, los que van a combatir al crimen, hacer frente a las actividades de delincuencia organizada y de conflicto en los estados. Estaban ya tan estresados que tenían que decidir qué les salía más barato, que los consignaran por violación a derechos humanos o que los consignaran, ojo, por no obedecer. Eso lo dijo el general Cienfuegos, no lo digo yo. Por eso estaba en contra de la participación de los militares en las calles. No por la falta de eficiencia, sino por la ausencia total del marco legal que a ellos les tocaba estructurar y poner en práctica y que simplemente no pusieron, no hicieron. ¿Por qué no lo hizo Morena antes? Pues porque no tenía los votos para poder conseguir algo así. Hoy los tiene. ¿Y qué hizo? Creó un reglamento de la Guardia Nacional, creó una ley de la Guardia Nacional y consiguió el voto del Congreso casi completo para que esto fuera una realidad a nivel nacional. Ahora, ¿por qué no le preguntan, no? ¿Qué opina de que muchos gobernadores hacen pendejos en labores de seguridad pública? Vamos a ver qué responde. Diputado, la verdad es que le agradezco muchísimo la pregunta y me ayuda muchísimo a contestarle con este video. Pongan a Chicoche. Ah, no, ¿verdad? Aquí no somos tan irresponsables. Pongan, por favor, el video.
¿Qué dice? Las instrucciones de seguridad pública serán de carácter civil, no militar. Es esa necedad de meter al ejército a donde no debe de estar y poner en riesgo al país. Seriamente, analicen, porque sí se va a militarizar al país. Esto viene aceitándose desde hace varios sexenios, es una política de seguridad. Hay una violación de derechos humanos en este país que se intenta legalizar con esta ley, que se intenta fortalecer al darle más poder a las fuerzas militares. Con mucha responsabilidad digo que prácticamente esta sería la puerta a instaurar un fascismo en nuestro país. Ojo, Citlali Hernández se refiere a la Ley de Seguridad Interior, no se refiere a la expresa presencia del ejército en las calles. Repito, Citlali Hernández se refiere a la Ley de Seguridad Interior, donde se le permitía actuar a las fuerzas de seguridad pública, incluyendo Sedena, Marina y Policía Federal, actuar libre e impunemente de acuerdo a sus propios lineamientos sin rendirle cuentas a nadie. Hoy en la ley de la Guardia Nacional acabamos de ver que hay 6 artículos que no nada más respaldan la decisión del presidente López Obrador, sino que además sostienen que pese a tener supervisión militar y adiestramiento militar, la Guardia Nacional tiene vida propia y además tiene una finalidad de carácter civil. Sin embargo, el presidente Juárez sabía que no podíamos apostar a una república militar, sino a una república civilista. Esta es una enseñanza mayor, nos debe de servir para entender que no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. ¿Y qué acabamos de ver para que eso sea el ejército? Lo acabamos de ver ahorita en Protección Civil para el rescate de los mineros. Lo vimos en el aeropuerto, lo estamos viendo en el Tren Maya, lo estamos viendo también en el apoyo a las autoridades electorales, a pesar de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Estamos viendo también el apoyo a las policías locales, municipales, a las policías estatales. Yo veo que cuestionan mucho al presidente López Obrador, pero no cuestionan nadita a sus propios gobernadores. Guanajuato, el estado más violento del país. Miren que decir Guanajuato y no Estado de México ya es mucho decir, ¿eh? Qué incongruente, ¿no, diputado? Qué incongruente el gobierno de Morena, porque esto lo decían siendo oposición y hoy que son gobierno están generando muerte y aspiran a militarizar a México. Evidentemente, no funciona su estrategia. Senadoras, senadores, diputadas y diputados de Morena, no funciona y está generando muerte. Y el presidente... Y que, a ver, no funciona, está generando muerte, se la compro, va, órale. ¿Qué propone, senadora? Senadores, diputadas y diputados de Morena, no funciona y está generando muerte. Y el presidente López Obrador actúa como un tirano porque quiere aplastar la Constitución. Porque quiere demostrar que su capricho inicial no está en un error y claramente es errónea la estrategia. ¿Qué propone, senadora? Nosotros aquí deberíamos estar discutiendo lo que ha generado en México que haya desaparecidos. 30,000 en su gobierno ineficiente y corrupto. 1 de cada 3 mexicanos ha desaparecido en este gobierno de López Obrador. 30,000 desaparecidos. 1 de cada 3 mexicanos ha desaparecido en este país. 1 de cada 3. O sea, según Kenia López Rabadán, 30,000 equivale al 33% de la población. Ay, no, de veras. Somos un aproximado de 126 millones de habitantes. A ver, senadora, para poder decir que 1 de cada 3 mexicanos ha desaparecido, quiere decir que deberían de haber desaparecido no 30,000, sino 42 millones de personas. Hijo de su madre. Ay, su madre, qué bárbaro. Bueno, a ver, ya hablando en serio. ¿Qué propone, senadora? No me diga de lo que deberían de estar discutiendo. Deberíamos discutir aquí sobre las 9 o lastimosamente 10 mujeres que mueren diario. ¿Por qué de eso no quieren hablar? Es que usted no habla, senadora. Usted grita, alardea, hace berrinches, pataletas, denuncia, hace show. No habla. ¿Pero qué propone, senadora? ¿Por qué no quieren hablar de lo que antes argumentaban y hoy no están dispuestos a hacer? ¿Saben por qué? Porque están bajo el régimen de un tirano. Gracias. ¿Cuánto, presidenta?
No, sí, viva mi desgracia. Y esta es una de las aspirantas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Neta. No sabe la diferencia entre 30,000 y 42 millones. Lo dijo, ¿eh? 1 de cada 3 mexicanos está desapareciendo en el país. Ah, cabrón. 1 de cada 3. Para que haya desaparecido 1 de cada 3, al día de hoy tendrían que haber desaparecido 42 millones de personas. Y eso, ella misma lo dijo. 30,000 desaparecidos, va. ¿Y cómo 30,000 es 1 de cada 3? No lo entiendo, no lo entiendo. Vámonos, amigas y amigos, a un discurso todavía más indignante, más carroñero y más miserable. Me refiero al discurso de Emilio Álvarez y Casa. Porque es todavía más miserable que el de Kenia López Rabadán. Y diga, y vaya que eso ya es mucho decir, ¿eh? Que hay algo más miserable que el de Kenia López Rabadán. Sí, sí lo hay. El de Emilio Álvarez y Casa. ¿Saben por qué? Porque el señor Álvarez y Casa fue director de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Fue un ombudsman. Fue un defensor de derechos humanos de la Ciudad de México. Y viene aquí a truquear la información. Puso incluso ahí un cartón de un monero de los medios fachitos. A ver, vamos a ver lo que dice ahora el señor Álvarez y Casa, que es miembro del grupo plural, o sea, grupo parlamentario de chocolate del Senado de la República. Bien, vamos con el video de Álvarez y Casa. Corre video. Bienvenido al Senado. Miren, compañeros, el tema tiene que ver con un modelo de seguridad. Y vamos entonces a establecer una primera diferencia. Tiene el uso de la palabra, perdón, tiene una pregunta, no sé si la... Uy, tan rápido. Es una moción, adelante. Tan rápido. Senador. Sí, presidenta, seguramente lo hizo por descuido el senador, pero está tapando el escudo nacional y hay que respetar los símbolos patrios. Es así, gracias por su observación. Voy a continuar. Lo que lo debe de quitar... Voy a continuar, gracias. ¿Qué? Hay una enorme diferencia. Si me dejan continuar. Yo sé que les molesta, pero voy a continuar. Aquí sí es cierto, ¿eh? Está tapando el escudo nacional. Recordemos que en el debate de la reforma a la ley de la industria eléctrica para que elevarla al rango constitucional, una de las disposiciones acatadas por todos los grupos parlamentarios era que no se debía de tapar el escudo nacional. O sea, eso es algo de cajón. Ahorita Kenia López Rabadán, por ejemplo, puso una pantalla. ¿Por qué no la puso adelante? Porque hasta Kenia López Rabadán tiene un mínimo sentido de que hay que respetar los símbolos patrios. Imagínense. Ahora vamos a ver qué pasó aquí. Si me dejan continuar, presidenta. Me deja mi tiempo, presidenta, que me lo regresan, por favor. Yo sé que es motivo que les moleste, yo lo sé. De la tribuna. ¿Me regresa el tiempo, presidenta? No lo voy a quitar. No lo voy a quitar. Que alguien más lo sostenga. ¿Me regresa el tiempo, presidenta? Por ahí dijo que alguien más lo sostenga. Y eso es algo que han hecho los panistas. Sí es cierto, ¿eh? Sí lo han hecho. O sea, han pasado otros panistas y sostienen cartulinas, pancartas, mantas, de todo. Bueno, cuando pusieron el modelo de la mentada casa gris que supuestamente era de José Ramón López Beltrán y que a la mera hora resultó una casa rentada que ya ni habitaban. Hasta ahí pasaron varios legisladores, pero aquí el señor, pues no. Ahora, como no tiene grupo parlamentario, más que uno de chocolate, pues por eso, ¿no? Y seguramente su presencia ahí es simbólica, porque el grupo plural no tiene una presencia protocolaria. Se permitió la formación del grupo y el derecho a voz por buena onda, pero ellos no pueden votar como grupo plural, tienen que votar como senadores sin partido. A ver, vamos a ver en qué para esto. ¿Puedo continuar? ¿Me regresa el tiempo, presidenta? A ver. Mira quién habla. A ver. ¿Podemos continuar, presidenta? ¿Podemos continuar? Que alguien te lo sostenga. ¿Me regresa el tiempo? Que alguien te sostenga el... ¿Me regresa el tiempo, a ver, presidenta? que alguien te lo sostenga, Emilio. ¿Qué dice? Sí, yo le estoy pidiendo que por favor si alguien le detiene la cartulina a un lado. O que lo pegue. Vemos que le puso unos diurex, unas cintas, que lo pegue sobre la tribuna de la mesa directiva y en un filito donde no tape el escudo nacional. Sí, si alguien la quiere, ahora resultan
Como oposición lo hicieron miles de veces y ahora se ponen tan No, pero pulcros. creo que les... Lo hicieron miles de veces como A ver, oposición orden en la y ahora sesión. se ponen tan delicados. Orden, por ¿No? favor. ¿Podrían...? Ahora resulta. Por favor. A ver, permítanme, por favor. Por favor. Senador, ¿puede alguien más detenerle su cartulina para que se vea el escudo nacional y del Senado de la Bueno, República? si algún colega quiere ayudar, Por con favor, mucho gusto. si se lo detienen, si alguien se lo detiene, por Gracias. favor, pero sin que se tape Gracias. sin que se tape el escudo. Gracias. Si me regresa el tiempo, por favor. Sí, que se lo regresen. Como si estuvieran en la exposición en la escuela de me detienen la cartulina. Que no sé qué. No manches, ni mis alumnos en la prepa son tan payasos y tan poco entendidos de los reglamentos que hay que seguir. Y miren que yo trabajo con adolescentes de 15, 17 años, ¿eh? Que se lo regresen el tiempo. Gracias. Sí. Es increíble, ¿no? El gusano del poder, cómo cambia a las personas, ¿no? Y en manos de este tipejo estuvieron los derechos humanos de la Ciudad de México. Ahora me explico por qué hay tantos problemas en la ciudad. Como oposición hicieron esto y peor, y ahora son de un reglamentismo. Pero bueno, la discusión, hay que subrayar algunas ideas. Hay una enorme diferencia. Por favor, orden para escuchar al orador. Si son Hay una tan enorme amables. diferencia entre un gobierno de izquierda, auténticamente izquierda, y un gobierno populista de derecha y autoritario. Por ejemplo, en Chile, la ministra de Defensa es mujer, civil. En Colombia, se propuso ministro de Defensa a un juez defensor de derechos humanos que coordinó la CICIG. Incluso es un defensor de derechos humanos el ministro del Interior. Eso hace un gobierno auténticamente de izquierda. Incluso en Colombia se ha propuesto retirar a la Guardia Nacional del Ejército. Eso hace un gobierno de izquierda, no uno que se disfraza de izquierda y es populista de derecha. Podemos entonces decir... ¿Mujeres? Ya tuvimos mujeres a frente de la PGR, de la Secretaría de Función Pública, con ellos, cuando ellos fueron gobierno, y fueron un fracaso. En una pregunta del diputado Ramiro Robledo. Sí, con gusto, diputado. Remueva al actual secretario de la Defensa Nacional, señor. Estoy sugiriendo, gracias por la pregunta, que discutamos el modelo de seguridad, porque sabe, solo 3 países tienen secretarios militares en América Latina, y es una vergüenza que la izquierda siga refrendando o representando en Morena, los modelos que venían de antes. Sería tiempo de tener un secretario civil, como pasa en otros países. Por ejemplo, Michelle Bachelet fue secretaria, ministra de Defensa en Chile, luego presidenta. Ya hubiera sido tiempo que pudiéramos repensar el pacto civil y el pacto cívico-militar para que pudiéramos tener un secretario civil. A eso me refiero. Y lo que es sorprendente es que van casi 4 años de gobierno y por inercia la mayoría sigue repitiendo las prácticas militaristas y sigue incluso peor, como dije en mi intervención anterior, en esta adoración de estrellitas y botas. Este gobierno, diputado... Wow. ¿Adoración de estrellitas y botas? No, perdón, eso sí es una falta de respeto. Porque las estrellitas y las botas no las regalan así porque sí. Este señor Álvarez y Casa ya suena a Lili Telles cuando les dijo edecanes a los elementos de la Guardia Nacional. Le ha dado más poder y presupuesto al ejército que nunca. Esa es la discusión, diputado. Esa es la discusión. Porque el ejército está construyendo un aeropuerto, está construyendo no uno sino 2 trenes, el Maya y el Transísmico, está haciendo labores que deberían hacer los estados de la República y que no hacen. Por eso tiene más lana. No es porque les haya aumentado el presupuesto, porque sí, sino porque están haciendo más cosas. Y por eso, viendo el referente, si me deja hablar con mucho gusto, el referente de Chile y de Colombia son tan importantes, porque tenemos que avanzar justo en una redefinición de una herencia que venía mal y que logremos generar un entendimiento de que las Fuerzas Armadas son instituciones de la democracia. Y ahora, como no le conviene citar a Estados Unidos, porque Estados Unidos ha tenido unos secretarios de defensa cuestionables como Colin Powell o como Donald Rumsfeld, que fueron los que estuvieron metidos en las guerras de Irak la primera y la segunda vez. No, ahorita sí no le conviene que nos acordemos de Estados Unidos. Ahorita sí no. Y terminar con algunos estados de excepción que no fortalecen el pacto democrático. Uno de ellos, la designación de un secretario o una secretaria civil. No basta que el comandante supremo, que es el presidente de la República, sea civil. No basta. Por lo menos en otros modelos democráticos,
lo que se ha avanzado justo es en esa dirección. Termino. Bueno, continúo, no termino porque estamos empezando. Es falso. Sí. ¿Acepto otra pregunta del diputado Rosendo? Sí, sí, con gusto. Gracias, senador, por aceptar. Si me regalan un vaso de agua, por favor. A ver. Ándale, pues. Está escrito en la Biblia, debe Por favor, haber el diputado. sediento. Gracias, senador. Usted hace alusión, con mucho énfasis, al nombramiento de civiles al frente de los ministerios de defensa en Chile y en Colombia. Y sin demérito de eso, creo que una cosa es el nombramiento y otra cosa es la práctica en sí. Porque está usted soslayando algo que es muy importante, y lo digo con mucho respeto, señor senador. En Chile hay una constitución que es pinochetista, y que el hecho de que haya un civil al frente de un ministerio de defensa no minimiza el poder que tiene el ejército en Chile. Y lo mismo en Colombia, donde incluso durante muchos años, y acá en México lo invitaron el sexenio pasado a que viniera, el jefe de la Policía Nacional era de extracción militar. Exactamente, se refiere al general Óscar Naranjo. Peña Nieto se lo trajo como asesor en materia de seguridad. Lo tengo eso registrado ya en un video aquí en Crítico Político Oficial en Sin Línea MX. Está también en una columna al rojo vivo. La carita que se le hizo, así como que, chin, sí es cierto. Está en una columna al rojo vivo a propósito de los ataques a Abraham Mendieta, donde ellos metieron militares hasta la cocina, ¿eh? Y extranjeros, además. Ni siquiera estamos hablando de militares mexicanos, militares extranjeros. No, le dio un bofetadón impresionante. Entonces, yo creo que una cosa es el mensaje político que se manda, pero otra cosa es la práctica, sobre todo cuando se tiene una constitución como la chilena, que es eminentemente pinochetista. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Lo que sucede en Chile es realmente extraordinariamente interesante. Hay ahora un proceso de una discusión de una nueva constitución y que busca romper justo esa herencia que usted dice, y bien dice, hay una herencia de una constitución pinochetista. Estoy muy de acuerdo. Por eso, diputado, es más significativo, más importante que haya nombrado a Michelle Bachelet ministra de Defensa. Aunque no tenga un campo de acción porque la constitución es pinochetista y quien lleva la batuta es el ejército, no el titular de la Secretaría de Defensa. ¡Ah, que a toda madre! Por eso, porque con esa herencia, tener una mujer cuyo padre fue asesinado para decirle a los militares qué hacer, ella y otros en Argentina fueron a descolgar los cuadros de los dictadores de las escuelas militares. Por eso es tan importante ese modelo civil. Por eso es tan importante que entendamos que tenemos que todavía romper parte de esa herencia e inercia autoritaria que tiene este país. Y tenemos que construir instituciones civiles. Pero lo que ha pasado, por ejemplo, en la pandemia, decidieron darle dinero al ejército y no al Seguro Social para hacer hospitales de emergencia. ¿A poco el ejército tiene más experiencia que el Seguro Social en salud? Y podemos hablar de otros muchos temas donde indebidamente las Fuerzas Armadas están interviniendo. Tienen una labor, una institucionalidad que se respeta y se reconoce, pero no tienen por qué meterse en todo en la vida pública. Y eso es el grave peligro que hoy está presentándose y que es el enorme riesgo en la democracia en México. Se está construyendo, reconfigurando un pacto cívico-militar por la puerta de atrás. Por más que buscan sostener que se militarice el país, nadie de los verdaderamente expertos ve una verdadera militarización de México. Nadie, ¿eh? Nadie. Dice, se está militarizando. ¿Por qué? Porque los militares construyen puentes, construyeron un aeropuerto, se militariza México porque están ahorita en las labores de rescate de los mineros en Sabinas, Coahuila. Por eso se militariza, porque el titular de la Defensa Nacional es un militar, un general de división. Por eso se militariza. No, de verdad, que qué noción tan pinche tienen de lo que es la militarización en realidad, ¿eh? El presidente está socavando la institucionalidad civil y está metiendo a las instituciones militares incluso hasta para repartir fertilizantes, incluso en otros temas que no tienen nada que hacer. Sí quisiéramos que las Fuerzas Armadas hagan lo que tienen que hacer, incluida la Guardia Nacional. Mire, los números que reporta la Guardia Nacional de veras son de extraordinaria preocupación. Le invito a leer este texto que se llama Informe de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Y ahora se lo comento. Continúo. Por eso, diputado, sostengo que es absolutamente falso que el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena sea la única opción que tenemos para incrementar o mejorar la seguridad. Miren, en el informe que refiero... A ver, aquí. No se está trasladando la Guardia Nacional a la Sedena para que dé un mejor resultado en materia de seguridad. Se está trasladando para prevenir que se vaya a infectar de civiles corruptos como ya sucedió con la Policía Federal anterior. Aguas. A la letra dice
Del 1 de abril del 21 al 31 de marzo del 22, la Guardia Nacional realizó 207 operativos, de los cuales 180 fueron interinstitucionales, 27 institucionales, y se puso a disposición de la autoridad competente a 50 personas del delito de delincuencia organizada. 50. La Guardia Nacional tiene 115,000 efectivos y presentaron menos de una en un delito federal como este, que tiene que ver con el narcotráfico y otro tipo de delitos. Menos de una persona por semana. 115,000 efectivos. La Guardia Nacional tiene el 20%, poco más, de la capacidad de fuerza de las policías de este país. Menos del 2% de las detenciones. Menos del 2% de las detenciones. ¿Por qué? Porque nos tenían acostumbrados a que nos presentaban detenidos como si fueran chocolates. Fueran o no fueran culpables, estuvieran siendo investigados o no, hubieran sido atrapados infraganti o semisecuestrados y presentados días después. Nos tenían acostumbrados a los shows mediáticos de presentación de culpables. ¿Cuántas veces no vimos en los gobiernos de Calderón y de Peña, sobre todo con ellos, los reportajes en los noticiarios donde presentaban a los encapuchados de la Policía Federal o de la Marina o de la Sedena con los delincuentes esposados, con mesas con todo lo incautado? Armas, cartuchos útiles, droga, a veces contrabando. Nos tenía acostumbrados a eso. Entonces cuando dice 50, dice, ¡ay, qué poquitos! No, antes se detenían más. ¿Y cuántos de esos fueron encarcelados por delitos que no cometieron? ¿Cuántos de esos cientos de detenidos en administraciones anteriores salieron por violaciones al debido proceso? Por un recoveco legal, por un hueco que ellos mismos abrieron. ¿Cuántos de esos? ¿De qué te sirvió de tener en el Michoacanazo a 115, si no me equivoco, funcionarios del estado de Michoacán, cuando terminaste liberando a 110 de los 115, y de los 5 que quedaron, solo 2 están purgando una sentencia de prisión actualmente, y de esos 2, uno sostiene que fue inculpado con tortura? Cientos, ¿y para qué? Para soltarlos luego. Cientos, ¿para qué? Para meter a la cárcel a inocentes. Eso es lo que quiere este ex titular de Derechos Humanos de la Ciudad de México. ¡Qué pinche vergüenza, de veras! Porque la Guardia Nacional está persiguiendo migrantes, está repartiendo fertilizantes, está cuidando que se distribuyan tanques de gas y no haciendo las funciones para las cuales se concibió una Policía Nacional. Justo por eso lo que se tiene que entender es que los indicadores están peor. Mire, de seguir la tendencia como va, este va a ser el gobierno con más personas desaparecidas. ¿Y si hablamos de las omisiones de los gobiernos de los estados? Ojo con ese dato. Está Querétaro, ahí está Chihuahua, ahí está Durango, ahí está Guanajuato, ahí está Aguascalientes, ahí está Yucatán, ahí está el Estado de México, ahí está Coahuila. ¿Por qué no hablamos mejor de lo que no han hecho en esos estados? Que se han hecho de la vista gorda, que no han querido actuar. Ya es el gobierno con más periodistas asesinados. Los feminicidios no reducen. Y por eso necesitamos claramente repensar, y sí, qué bueno que el presidente quiera reestructurar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, empezando por evitar su politización. El secretario se fue de gobernador a Sonora y el subsecretario quiere ser candidato en Coahuila. Que se dediquen a no politizar la seguridad y no utilizar la plataforma electoral. Sí necesitamos fortalecer un modelo de seguridad ciudadana, sí necesitamos, por supuesto, que se cumpla el transitorio para que el 24 los militares puedan regresar, como dice la reforma constitucional. Sí necesitamos dialogar, como han llamado distintos actores, como por ejemplo la Conferencia del Episcopado Mexicano. Tenemos, y eso es indispensable entenderlo, ¿Neta? Que la militarización en marcha en México es la derrota ética y política de Morena. Debemos de entenderlo. Y por supuesto... A ver, la Conferencia del Episcopado Mexicano, esa que se indignó por los 2 sacerdotes jesuitas, pero ignoró el asesinato de otros 48 sacerdotes católicos, porque no eran jesuitas. Esa Conferencia del Episcopado Mexicano, señor Álvarez y Casa. Que necesitamos una política de seguridad que no le deje las manos libres a los narcos. Necesitamos entender que no puede avanzar un modelo de un gobierno militarista. A ver, no se les está dejando libres las manos a los narcos. Más bien, se les están dejando los bolsillos sin dinero. Ahí está la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, la propia Secretaría de Hacienda, atacando con inteligencia las finanzas de las cuentas que presuntamente pertenecen a miembros del crimen organizado. Ese detalle es el que importa. La inteligencia, no la fuerza bruta.
Eso debilita el pacto civil democrático, eso lo erosiona. Esa es la discusión de fondo y por eso es tan importante advertirlo. Por su atención, muchísimas gracias. Por su atención, vaya usted a la V y a CH a su PM, sinceramente. Ahora vamos a ver el tapadón de hocico, pero tapadón de hocico, que les pone la senadora Verónica Camino de Morena. Y toca precisamente una fibra importante. Sí, el gobierno federal, esto y lo otro, sí, lo que ustedes quieran. ¿Y los estados qué? Vámonos al video de la senadora Verónica Camino, que les pone una trapeada. Así como, pues ya sabemos que le saben hacer los morenistas inteligentes, morenistas con valor. Ojo con el detalle. Se supone que Lili Téllez es miembro de la comisión permanente. Y miren, ella siempre su escaño está junto al de Kenia López Rabadán. Y miren cómo está vacío el escaño de Lili Téllez. Ojo con el dato, porque luego ella dice que no, que ella nunca falta, ¿eh? Aquí está su escaño vacío, el escaño de Lili Téllez. Esta creo que es Kenia López Rabadán, pero no sé, no estoy muy seguro. Bien, vamos a ver este periodicazo que les zorraja Verónica Camino, donde, híjole, les tumba un par de dientes y los deja tirados en la lona. Corre video. Con su permiso, senadora presidenta y de las compañeras de la mesa directiva, compañero. Una persona de extracción panista se paró en esta misma tribuna y dijo: no funciona estar generando muerte. Pero no dijo cómo se genera eso de generar muerte. Yo se los voy a decir. Se genera cuando un gobernador no asiste a las reuniones de coordinación de seguridad pública. ¡Tómela! ¡Tome! Se refiere al gobernador Diego Sinue, gobernador de Guanajuato, que él dijo al inicio de este sexenio que no iba a perder su tiempo en reuniones estériles de seguridad con el presidente, que no iba a ir. Tardó más de 3 meses en incorporarse. Y cuando se incorpora y lo hace público, estaba de un nervioso que yo creo que sí le jalaron las orejas y... No, mi secretario general es general secretario, tarudo. Sí, mi secretario general. Sí es cierto, ¿eh? Verónica Camino cita algo importantísimo. ¿Qué onda con los gobernadores? Como por ejemplo, el gobernador de Guanajuato. Ándele. ¿Ya ven? Ya sabemos lo que sucedió ayer. Triste, trágico. Pero ese gobernador de Guanajuato, panista, en 2019 dijo: no voy ni iré a las reuniones de seguridad pública. Tome. En el 2020 declara: fue un error no haber ido a las reuniones de seguridad pública. Y en el 2021 lo balconean y resulta que solo ha asistido al 50% de todas las reuniones de coordinación en materia de seguridad pública. Tome, o sea, asistido, o sea, no nada más no fue las primeras, no nada más las despreció, sino que cuando se incorporó a las reuniones de seguridad pública, solo asistió a la mitad y al que manda es a su achichincle. Ándale, pues esa sí está buena. Entonces, ¿con qué calidad moral aquí se paran a hablar de seguridad pública? Cuando desde los estados no se está haciendo lo que se debe de hacer. Así que así es como se genera muerte, con la irresponsabilidad de los gobernadores. Miren aquí abajito que atenta está Kenia López Rabadán, esa que acaba de pasar a gritar como si estuviera vendiendo verduras en el mercado. Vean, es más, te le voy a regresar tantito, 5 segunditos, y vean cómo está. Aquí se empieza a ver en el filo de la pantalla. Vean a Kenia López Rabadán. Está haciendo lo que se debe de hacer. Así que así es como se genera muerte, con la irresponsabilidad de los gobernadores. O sea, ¿cómo? Qué preocupada, interesada está por la situación que se vive en México y lo que se dice en el Senado. Bueno, regresando a lo que nos ocupa, la senadora Verónica Camino dice algo ciertísimo. Y los gobernadores, apa, como ellos, ¿pa' cuándo se llevan una palabra, una dedicatoria siquiera de la oposición? También se genera cuando viene una propuesta del presidente de la República para hacer una reforma constitucional y la oposición sale con su flamante moratoria constitucional. O sea, de cobrar sin trabajar.
que no es otra cosa que agarrar la Constitución y guardarla en un cajón para que no mire las aberraciones que se proponen desde ese lado. También se genera cuando el presidente dice, bueno, como no quieren legislar, voy a emitir un decreto. Y enseguida contestan, va a la acción de inconstitucionalidad y no al decreto. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Miren, esa no me la sabía. Quieren legislar y dicen no vamos a legislar. Y como el presidente tiene que avanzar, entonces emite un decreto. Y cuando emite el decreto lo llaman tirano, lo llaman dictador. Y dicen, eso es anticonstitucional. Nunca lo había pensado de esa forma, pero está genial. Lo bueno es que ahora el presidente dice, bueno, si no quieren legislar y tampoco es un decreto, bueno, vamos a hacer un último intento. Y va a enviar, por lo que dijo el día de ayer, va a enviar una reforma para redistribuir ciertas competencias dentro de la Administración Pública Federal. Yo espero, y también puedo hablar a nombre de mi bancada, que haya disposición por sentarnos a dialogar y a discutir y a debatir sobre lo que verse esa reforma. Porque aquí han dicho hasta lo que no, se han desgarrado las vestiduras, han tapado el escudo nacional. Pero ni siquiera sabemos de qué se trata la reforma, entonces ¿de qué estamos hablando? Exactamente. No sabemos de qué se trata la reforma, no saben de qué se trata la reforma y ya están diciendo, no se puede. Además, otra cosa, aquí acabamos de mostrar hace unos minutos, ya varios minutos, que hay 6 artículos de la Guardia Nacional que respaldan jurídica y legalmente la decisión del presidente López Obrador de pasar la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esperemos a que llegue y entonces empezamos a discutir y a debatir. ¿Cómo, senadora? ¿Les va a pedir a esa bola de holgazanes que se pongan a trabajar? No sea inconsciente. ¿Cómo cree que es? Si les ha costado mucho trabajo estar vendiéndonos el conceptito ese de su moratoria pitera, y más a sus simpatizantes, imagínense si se ponen a trabajar, van a decir, entonces me estabas tomando el pelo, entonces sí vas a trabajar, entonces ibas a ser cómplice de Morena, Por otro lado, donde la oposición moralmente derrotada únicamente mira la militarización del país, pues con todo respeto, nosotros miramos otra cosa. Y yo miro una oportunidad de afianzar y de darle certeza jurídico-laboral a quienes están en la Guardia Nacional. Podemos hablar, entre otras cosas, de los beneficios que traería para ellos pertenecer al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. Podríamos hablar del servicio médico y la calidad que ahí hay, los programas de vivienda, las becas académicas que tiene y, por supuesto, los planes de retiro. No estamos peleados con eso, al contrario, estamos dispuestos a otorgarles esa certeza jurídica laboral que tanto requieren y no están peleados, y yo tampoco estoy peleada con que ellos puedan acceder. Gracias, senadora. Que ellos puedan acceder a este tipo de beneficios. Así que cuando llegue esa reforma y si en algún momento versa sobre que la Guardia Nacional se adscriba a nuestras Fuerzas Armadas, pues yo estoy de acuerdo en que todo sea de acorde a la Sedena, salvo 2 temas importantes, que es donde está ahí el tema de lo civil, que es su formación y su capacitación. Ahí es donde está, y lo veíamos en uno de los artículos de la ley de la Guardia Nacional, que la formación y adiestramiento están en manos de las escuelas militares y de demás instituciones de las Fuerzas Armadas. Eso hablaremos. Y voy a decir una cosa más, Presidenta, con su respeto y el respeto de todos ustedes. Hablaban de las mafias inmobiliarias. Aquí le llamaron cártel inmobiliario. En mi estado se llama mafia inmobiliaria. Y veo que desde el poder, el PAN le ha tirado a construir un modelo de negocio corrupto. Así es lo que están construyendo en todos los estados, Aguascalientes, Guanajuato, ahora me entero de aquí, de la alcaldía de Juárez, y en Yucatán, en donde hoy el gobierno del estado está vendiendo el patrimonio, terrenos, propiedades, patrimonio de los trabajadores al servicio del estado. Concluya. Y las está vendiendo en abonos chiquitos para pagar poquito. Imagínense, si ustedes quieren un terreno, vayan y el gobierno se los vende en abonos para que los puedan pagar tranquilamente. Entonces, eso es lo que no se debe de hacer. Y eso le resta a quienes aquí se han parado la calidad moral que tienen. No se vale por una mano pegar y con la otra ir a sobar. Gracias. Muchísimas gracias, Presidenta. ¿Cómo la ven? Tremendos periodicazos. Y ojo, amigas y amigos, aquí sí vemos propuestas. Aquí sí. Primero, ¿qué beneficios pueden tener los elementos de la Guardia Nacional?
esa certeza jurídica de tener prestaciones, las prestaciones del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el ISFAM, eso que dicen, ¿no? O sea, ¿cómo que no tienen acceso? Yo pensé que sí tenían acceso a las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿qué no le gusta? ¿Qué propone? Hay que revisar lo que es la formación y el adiestramiento de los elementos de la Guardia Nacional. O sea, está haciendo un reconocimiento a la Guardia. ¿Qué es lo que le faltaría para tener acceso a algo más certero, algo más justo, algo más generoso incluso? Y que hay que revisar. Esto, amigas y amigos, sí es propuesta. Una senadora de Morena que dice, no, pues yo lo veo desde otro punto de vista, lo veo así, 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 y algo que nos falta es esto, el adiestramiento. Una propuesta certera en que tenemos que hablar sobre el adiestramiento de los elementos de la Guardia Nacional, sobre todo los nuevos. Y yo se los dije, ¿te acuerdan? La Guardia Nacional nació militarizada, porque el adiestramiento de sus nuevos elementos es militar. Las escuelas de la Secretaría de Defensa, las escuelas de la Secretaría de Marina Armada de México y demás instituciones de las Fuerzas Armadas. Esos son los que adiestran a la Guardia Nacional. Pero quieren vendernos la idea de una militarización porque es que el comandante es un militar. Se les olvida decir militar en situación de retiro. O sea, no tiene acceso ni a recursos de la Secretaría de Defensa, ni tiene acceso a recursos humanos armados de la Secretaría de Defensa, así en directo. No tienen. Así las cosas, amigas y amigos. ¿Qué dice la ley sobre la supuesta militarización de la Guardia Nacional? Que la Guardia Nacional no se está militarizando en los términos que nos quiere vender la oposición. Eso es una absoluta mentira. Y que lo único que quieren hacer otra vez es golpetear al presidente por una decisión que primero le da derecho a disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas de acuerdo a lo que dice la Constitución. 2. Que esta decisión del presidente está respaldada por el marco jurídico no solo de la Constitución, sino de la propia ley de la Guardia Nacional, que los mismos legisladores, incluso de oposición, votaron y aprobaron. Y otra cosa bien importante, que estos discursos que vemos en la tribuna también se los llevan a los medios de comunicación abiertos, radio y televisión. Ahí están en los medios digitales, en algunos, ¿no? Y cuando me meto en la cuenta tóxica a checar lo que es en la Guardia Nacional, ¿para qué les cuento? Todo lo que dicen. Brutal, sinceramente brutal y despreciable.